Proverbios dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que se ha hecho se volverá a pagar. Estamos pasando por momentos difíciles en este tiempo que nos toca vivir, y la iglesia no puede permanecer de brazos cruzados, viendo la necesidad que hay afuera. Hemos tomado la posta de ayudar de alguna manera, y hace 2 semanas comenzamos a llevar almuerzo y merienda a los familiares de las personas hospitalizadas en diferentes hospitales de nuestra región, llevándoles además una palabra de esperanza, como dice en Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Damos gracias a los empresarios y personas que aportaron de todas las formas posibles para llevar adelante este trabajo que nació desde el corazón de Dios. Pero queremos seguir llegando a más personas, y con tu ayuda podemos lograr llegar más lejos. Si en tu corazón hay un deseo de ayudar, ya sea económicamente, con provistas o con tu tiempo, ayudando a repartir o inclusive cocinar, acércate al pastor o a la pastora para ser parte de este proyecto. Celebración por ti, celebración, celebración por ti, celebración, celebración por ti, celebración, celebración por ti. Damos la bienvenida a todas las personas que también se van a conectar a través del Facebook a esta transmisión de nuestra iglesia Celebración Cristiana. El tema del mensaje en esta mañana es identidad de hijo o identidad de esclavos. Hace varias semanas, como le digo, por A o B razón no podíamos compartir, y justo la semana pasada vino este parate y la semana antepasada también, y yo decía: Señor, quiero compartir cuando toda la gente esté en la iglesia, todos juntos, porque es un tema muy importante. Estamos hablando de comienzo de año de restaurar nuestra identidad en Cristo Jesús. ¿Cuántos están logrando algo? Levante su mano. ¿A cuántos le está bendiciendo algo de eso, de buscar de vuelta que la identidad de Cristo, de Hijo de Dios, esté instaurada en nuestras vidas? Y cuando la identidad de Cristo viene a nuestras vidas, nosotros soltamos nuestra condición de esclavos del pecado para vivir en la condición de hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy vamos a ver varios versículos de Romanos 7 y Romanos 8. Y para empezar solamente quiero leerles 2 versículos. Uno en Romanos 7, 25, que dice así: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quisiera obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. En el capítulo 8, el versículo 14 dice así: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Pero después de esta mañana va a empezar a dudar. Padre, en el nombre de Jesús te entregamos esta palabra. Señor, yo quiero menguar en este lugar y que Cristo realmente aquí sea el exaltado.
Señor, te ruego la unción, la gracia, el favor tuyo, Señor, de todo lo que vamos a compartir en esta noche, en esta mañana, y toda la gloria y la honra, así como estuvimos adorándote y proclamando con nuestros labios, sea para ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Como cristianos vivimos una vida tensionada. ¿A causa de qué? A causa del conflicto, de la guerra espiritual. Que en nuestra mente estamos de acuerdo con los mandatos de Dios, pero nuestro cuerpo está esclavo al pecado. Y el apóstol Pablo así dice en el capítulo 7 del libro de Romanos. El apóstol Pablo reconoce que hay una guerra dentro suyo. No quiere hacer el bien que él sabe que debe hacer. Y reconoce que en su cuerpo opera el poder del pecado. ¿Y quién estaba escribiendo? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que fue el autor de prácticamente el 50% del Nuevo Testamento, de los libros del Nuevo Testamento. 2 epístolas de las 26, casi el 50%. El apóstol Pablo, que en 10 años de ministerio ganó más de 20 millones de almas según los historiadores. El apóstol Pablo, que fue apresado, que fue martirizado a causa de Jesucristo, él estaba diciendo, en esta versión dice por ejemplo, pero hay otro poder que me esclaviza al pecado y que está dentro mío. Soy un pobre desgraciado. ¿Cuántos se sienten como Pablo? Aleluya. ¿Cómo era el tema? ¿Cuántos hijos de Dios hay? Ahora ya nos sentimos como Pablo. Pobre de mí, pobre desgraciado, decía Pablo. Entonces, cuando Pablo se sentía abrumado, cuando Pablo se sentía acosado por esta ley, por este poder del pecado, él recordaba este principio de vida que Jesús dijo en San Juan 8:36: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, si Jesucristo nos liberta, tenemos que ser verdaderamente libres. Entonces, la pregunta en esta mañana: ¿tenés identidad de hijo o tenés identidad de esclavo? Al estar en Cristo, dice en 1 Corintios, escribiendo Pablo también, en 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, con esa nueva naturaleza, con esa nueva identidad santa, yo ya no debería ser esclavo del pecado. Pero seguimos siendo esclavos del pecado, ¿sí o no? Si Pablo luchaba con eso, ¿qué es que luche contra el pecado? Y ojo, esta no es un salvoconducto, una credencial para seguir pecando. Total, Pablo pecaba, yo voy a hacer. No estoy hablando de eso. En esta mañana lo que yo quiero transmitirles es que nosotros debemos salir de Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante y vivir en Romanos capítulo 8. Porque en Romanos capítulo 7 dice que esclavos somos del pecado. Pero en Romanos capítulo 8 versículo 1 empieza y dice: ninguna condenación hay para los que viven en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, cuando vos vivís en Cristo Jesús, ninguna condenación hay sobre tu vida y podés vivir libremente. Entonces, debemos dejar la identidad de esclavos del pecado y asumir nuestra nueva identidad de hijos de Dios, lavados y redimidos por la sangre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden hacia dónde estamos apuntando? Entonces, primeramente quiero hablarte de las características de la identidad de esclavos entre Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Quiero que tengas tu Biblia abierta en esa porción de la palabra y vayas marcando los versículos que yo voy a ir leyendo. Dice en Romanos 7, 14:
Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Esto dice en la Nueva Traducción Viviente, pero en la versión Reina Valera dice, porque soy demasiado carnal y soy un esclavo vendido al pecado. Eso dice en la versión Reina Valera, tal vez es la que usted esté leyendo en esta mañana. Entonces, lo primero que aquí vemos, que el problema no radica en la Biblia, no radica en la iglesia, no radica en el pastor que usted tiene, en el líder de su GPO. El problema radica en, apunte con su dedo así, en mí, en vos, en mí está el problema. ¿Por qué? Porque la ley es buena, la palabra de Dios es buena, es espiritual, dice. Pero el problema no es con eso. El problema está en mí porque soy carnal. ¿Cuántos carnales hay aquí? ¿Y ustedes que están viendo la tele? ¿Cuántos carnales hay? ¿Verdad que sí? De repente estamos ahí, aleluya, y cantamos y adoramos y levantamos las manitos y cerramos los ojitos. Y salimos de nuestro cuarto de guerra y ya le encontramos al perro que está haciendo desastre y siga, pues ya le metemos una patada al perro, ¿verdad? Y nuestros hijos todavía no están preparados para ir a la escuela y ya empezamos a plaguearnos, a gritar, ya. Ustedes saben qué pasa después, ¿verdad? Y nuestra espiritualidad se quedó colgada ahí en el cuarto de guerra y afuera ya sale el carnal, ¿verdad? Como dice acá, el humano. En el versículo 15 dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¿Cuántos están convencidos de que quieren hacer lo correcto? ¿Cuántos dicen, yo quiero hacer correctamente las cosas? Pero donde eres ya voy, no haces. ¿Verdad que sí? Sabes bien lo que está mal, conoces lo que está mal, pero seguís haciendo. ¿Cuántos como yo tienen alto triglicérido y colesterol? Y sabes que no tenés que comer chorizo, fiambre, jamón y todo eso, y le metés nomás. Eso estamos hablando de comida. Pero cuando hablemos de otro tema, ¿qué dice la Biblia? Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Levanten la mano los mentirosos. No ahora. Pero ustedes saben si son mentirosos o no. No hago lo correcto, aunque tengo la buena intención. Vamos al versículo 17. Entonces no soy yo el que hace este mal, sino el pecado que mora en mí. El pecado. ¿Hay pecado en tu vida, hermano? ¿Hay pecado en tu vida, mi querido amigo? ¿Vivís en el pecado? Robertito, este es tu pasaje preferido, ¿verdad? ¿Cuántos pueden refrenar su boca? ¿Cuántos ya pararon de decir groserías, blasfemias, contar chistes verdes? Aleluya. ¿Seguimos o por aquí paramos? Porque hay algunas características más del carnal. Entonces hoy el carnal se tiene que ir, se tiene que quedar el Hijo de Dios acá. No estoy hablando de la persona, estoy hablando de ese espíritu inmundo que nos ataca, ese poder que opera dentro de nosotros, dice Pablo. Versículo 19, el principio de vida que descubrió, versículo 21. Dice Pablo en esta versión, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. ¿Cómo es el tema? Un principio de vida espiritual. ¿Qué dice? Cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna nuestra vida? ¿Te hiciste alguna vez esta pregunta? Y solamente hay tres alternativas, hermano.
o el Espíritu Santo, o el poder del pecado, y hoy vas a tener una gran revelación. Tu yo, tu ego, tu carne. ¿Qué es lo que se creen? ¿Por qué me van a tratar así? Yo soy, a mí nadie me va a pisar la cabeza, porque yo le... Ahí no entra Satanás, hermano. Ahí entra nuestro ego, ahí entra nuestra carnalidad. Y yo me voy a defender. ¿Por qué no me voy a defender? Porque yo. ¿Y quién está hablando ahí? Y a veces, pobre diablo, él tiene la... No, es el diablo. Es tu ego, es tu yo. En una discusión, ¿querés ganar vos la batalla o querés que gane quién? Mi esposa siempre me dijo, contigo no da gusto luego pelearse, pero siempre ganás, dice. Y en el matrimonio, hermanos, no hay quien gane. Si ella pierde, yo pierdo también. 3 días por ahí todo a bucu. No, Dios no. Nosotros no dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Pero si ella gana, yo gano. ¿Entienden? Entonces, ¿quién me entiende? Quiero hacer lo bueno, quiero hacer lo correcto, pero no hago lo correcto, dice la palabra de Dios. Dice Pablo, versículos 22 y 23. Amo la ley de Dios, pero reconozco que dentro de mí hay una guerra con mi mente y es ese poder que me esclaviza. Nuestra mente, hermanos, es nuestro campo de batalla. Nuestra mente es el lugar donde el maligno viene y siembra ideas, pensamientos distorsionados, negativos, pesimistas. No me sale nada bien. A mí todo me va mal. Nunca luego yo. Y empezamos con nuestros argumentos. Es un diálogo interno. Es lo que el maligno está sembrando en nuestra mente. A mí no me va a salir luego. A los otros les sale todo bien, menos a mí. ¿Alguna vez pensaste de esta manera? Hola. ¿Alguien me está escuchando? Aleluya. ¿Está alguien aquí? Se fueron todos. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado? Miserable de mí. Realmente, pensamientos lujuriosos, pensamientos maquiavélicos, pensamientos negativos, pesimistas. ¿Sí o no? ¿Hay o no hay eso en tu mente? Hay. Lastimosamente tenemos que decir que sí los hay. Ahora, ¿qué vas a hacer con esos pensamientos? ¿Qué tenés que hacer cuando te acechan esos pensamientos, como dice Pablo? Recordar que Cristo nos hizo libres de esos pensamientos, de que Cristo puede cambiar y cambia al que se deja ser cambiado. Pablo dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Tu respuesta, mi respuesta a esos malos pensamientos pesimistas, esos pensamientos lujuriosos, esos pensamientos adúlteros, esos pensamientos que vienen a tu mente para hacer el mal, puedes llevarlo cautivo, dice Pablo también, escribiendo, a la obediencia a Cristo Jesús, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Y por último, Pablo declara en el capítulo 7, versículo 25, en la segunda parte, así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Soy esclavo del pecado. ¿Cuántos esclavos del pecado hay acá? Ninguno. Quiero orar en este mismo momento. Gracias por esas manos que allá atrás se levantan. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy renunciamos, Señor, a la esclavitud del pecado. Hoy cancelamos toda obra del maligno en nuestra mente, en nuestro corazón, en los miembros de nuestro cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús, para que nos sirvan más al pecado, Señor.
En esta mañana, Señor, nos lavamos con la sangre de Jesús, Señor, y queremos salir de Romanos 7 para habitar en Romanos 8, Señor, para ser verdaderamente hijos libertados por tu Hijo Jesucristo de la esclavitud del pecado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice también la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Fue el único capaz de decir de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que está en Cristo entonces vive en la verdad. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces vamos a Romanos. Mudate, agarra tu mudanza y andate a Romanos 8. Deja la habitación vacía, la casa vacía de esclavitud, y mudate a Romanos 8. Porque así dice la palabra de Dios: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios, soy de Cristo. Apláudale al Señor. Ya no sos esclavo del pecado, ahora sos un hijo de Dios a través de Jesucristo. El versículo 2 dice: porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Amén. Cuando vos y yo le pertenecemos a Cristo, no a Celebración Cristiana, no a las asambleas de Dios, no a tal o cual denominación, cuando le pertenecemos a Él, a ese que murió en la cruz del Calvario, el que dice: nos liberta del poder del pecado que nos lleva a la muerte y nos hace libres de toda condenación. Aleluya. Oh Señor, gracias mi Cristo. El versículo 3 dice: la ley no nos podía salvar porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. El Señor le dio una sola ley, un solo mandato a Adán y Eva. Le dijo: de aquel árbol no coman. Y no fueron capaces de obedecer una ley. Luego formó su pueblo, llamó a Abraham, le hizo patriarca de su pueblo Israel. Les dio 10 mandamientos y 613 leyes ceremoniales, etcétera, etcétera. Y su pueblo no pudo obedecer, siempre desobedeció a lo largo del desierto. En el proceso de formación del pueblo de Dios, siempre desobedeció. Por eso los mayores de 20 años no entraron a la tierra prometida. Entonces dijo: ya no sé qué voy a hacer con este ser humano. No, él tenía un plan de redención. En Génesis 3 ya estaba eso. ¿Y qué pasó, hermanos? Envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A todos aquellos que aceptaran a Jesucristo, no que aceptaran una religión, porque la religión no le salva a nadie. Porque un cartel, una denominación, un apóstol, un pastor no le salva a nadie. El que nos salvó fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa ley es débil para salvarnos. Tenía que ser algo superior, algo más grande que la ley, algo más grande que Moisés, algo más grande que Josué, Aarón y todos los que existieron. Tenía que ser Jesucristo de Nazaret, el único que podía darnos la salvación. Aleluya. En la segunda parte del versículo 3 dice así: Él envió a su propio Hijo en cuerpo, como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¡Qué buena noticia, hermanos! ¡Qué buena noticia! ¡Qué interesante saber que cuando ya ninguna de las cosas que anteriormente Dios proyectó, hizo, funcionó? No es porque Dios haya fallado, sino porque el hombre falla. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hubo, hermanos? Vemos ahí
que el Señor envió a su Hijo en cuerpo humano para ocupar tu lugar y mi lugar en esa cruz del Calvario. Y ese sacrificio fue acepto por el Padre. Y hoy nosotros somos libres del pecado. Si somos del Espíritu, dice el versículo 5. Vamos al versículo 5. Pero los que son controlados por el Espíritu, en la segunda parte, solo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Amén. Si sos del Espíritu, te interesan solamente las cosas espirituales. Ya no andás en el viroreí. O ya no deberíamos andar. Porque nos preocupan las cosas espirituales. Nos ocupamos de las cosas espirituales. No, ese lugar es para mí. No, yo tengo que estar ahí. A mí me pertenece eso. ¿Por qué le puso a Aparicio ahí? Yo tengo que estar. ¿Por qué está fulano allá? No, yo tengo que cantar. Yo tengo que saltar. Yo tengo que esto. Eso es carne, hermano. Eso es carne, hermano. Considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, dice la Biblia. El que quiera ser mayor debe ser vuestro siervo, dice la palabra del Señor. El Señor Jesús instruyéndonos sobre el liderazgo. Y nosotros en nuestra carnalidad ahí peleando. Pero ¿saben qué? Al hombre espiritual, a la mujer espiritual, a la persona espiritual le interesa solamente las cosas del Espíritu. No anda peleando, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo soy así. Aleluya. Versículo 6 en la segunda parte. Leo todo el versículo 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle, controle la mente, les lleva a la muerte. Cuando la naturaleza pecaminosa que está dentro tuyo y mío nos domina nuestra mente, ¿a dónde vamos a parar? A la muerte espiritual, hermano. Nos lleva a la muerte, dice Pablo. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente les lleva a la vida y a la paz. ¿Cuántos quieren más vida? ¿Cuántos quieren paz? Que te controle el Espíritu Santo entonces. Déjale al Espíritu Santo que controle tu vida. No dejes más que Satanás controle tu mente. No dejes más que tu ego controle tu mente. Yo no puedo, yo estoy enfermo, no estoy deprimido, no quiero. Fuera, en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo tome control de tu mente. Que el Espíritu Santo controle tus palabras. No digas más groserías, no cuentes más chistes verdes, no hagas más chismes, no murmures, no critiques. Entonces ahí está dominado por el Espíritu Santo. O si no, discúlpame, che papá, che mamá, tu mente está dominada por la ley del pecado. Es que no aguanto, ¿sabes qué? Te quiero contar demasiado, pero no, a vos nomás te voy a contar. ¿Conoces ese tipo de...? No le cuentes a nadie, pero a vos no aguanto. ¿Quién está dominando tu mente ahí? La ley del pecado, el poder del pecado. Pero cuando el Espíritu Santo controla tu mente, cerrás la boca y orás en tu corazón. Señor, perdónalo, no sabe lo que está haciendo. Señor, restaura al hermano, restaura a la hermana. Ayer me deleitaba con una prédica de Dante Gebel, muy interesante. Me recordaba un viejo dicho que siempre se dijo en la iglesia cristiana, pero se sigue usando, se sigue haciendo. Somos el único ejército que mata a sus propios heridos. Yo te dije luego. Ese era luego, así lo hablamos, ¿verdad? Yo te dije luego, ese cuando andaba en cosas raras, Ana Pepe, ama, ya está, ya ahí está. ¿Viste? ¿Y cuántos de nosotros decimos, podemos orar por el hermano fulano? ¿Y por qué vamos a orar? No, vamos a orar nomás. Así nomás tiene que ser cuando estamos controlados por el Espíritu Santo. Es tan largo, hermano, es tan interesante poder seguir compartiendo esto que hasta haríamos un campamento para compartir esto. Luego, versículo 11. Vamos avanzando. Dice, el Espíritu de Dios, quien levantó, y ahí prendete el cinturón porque esto es mortal, gente. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive
en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él le dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Aleluya, gloria a Dios. Imagínate el poder que operó en Cristo Jesús para levantarlo de los muertos. Hoy vive en vos. De manera que no hay excusa, hermano. De manera que no hay ningún tipo de argumento para decir, soy débil, no puedo, ¿verdad? El diablo, pastor. Hay algunos muy espirituales. El diablo, pastor. El diablo me tentó. ¿Cómo si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en vos? El diablo te va a tumbar si es así una pulga delante del poder del Espíritu Santo. Pero tenés que vivir en el Espíritu. Aleluya. Hay que vivir en el Espíritu, hermano, no vivir en la carne. Hay que vivir en Romanos 8. Y de vez en cuando te tropezás y te vas a Romanos 7, pero no vivir en Romanos 7 y visitar de vez en cuando Romanos 8. ¿Me entienden? ¿Cuántos me entendieron hasta aquí? Si no entendió nada, empiezo de nuevo. Aleluya, gloria a Dios. Voy a tomar un poquitito de agua porque me emociona esto. Por último, versículos 12 al 14. Por lo tanto, amados hermanos, a ustedes les hablo, a ustedes que están viendo por Facebook. No están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¡Aleluya! Levante su mano los hijos de Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos se identificaron con Romanos 7? Anipen de Yapú. ¿Cuántos se identificaron con Romanos 7? Vivimos en Romanos 7, hermano. Pero hoy tenemos que saltar a Romanos 8. Hoy tenemos que mudarnos. Ocasionales nomás tienen que ser tus visitas a Romanos 7. No al revés. No vivir en Romanos 7 permanentemente y de vez en cuando mudarte o visitar Romanos. Yo quiero darle algunas características y por favor los ujieres si pueden repartir. Me tomé el trabajo de hacerles un cuadrito que en un rato va a aparecer ahí en la pantalla. Quiero que tomen esa hoja, por favor. No sé si todos tienen bolígrafo. Esta es una parte muy importante. Acá vamos a hacer una evaluación si tenemos la identidad de esclavos o tenemos la identidad de hijos. ¿Y cómo vamos a descubrir eso? Por diferentes áreas de nuestra vida, por diferentes áreas de nuestro comportamiento, de nuestro día a día. Y cuando descubras eso vas a decir, es terrible, hermano, es terrible. Entonces tenemos que descubrir realmente nuestra identidad en Cristo Jesús. ¿Estamos? Por favor, Carlitos, el PowerPoint, el mismo que está en su... ¿Tienen todos ya las hojitas? ¿Sí? Entonces, identidad de siervo o esclavo o identidad de hijo. Áreas. Tu valor, ¿por qué está determinado?
Si tenés identidad de esclavo, está fundamentada en qué cosa? En tu servicio, en hacer. Tienes valor mientras que sirves. Depende de lo que hace. Sin embargo, el hijo, el que tiene identidad de hijo, dice, se fundamenta en ser hijo, es valorado por lo que es. ¿Cómo vos sos? ¿Te valorás por lo que sos o por lo que haces? ¿Se entiende? ¿Por lo que sos o por lo que haces? Y muchas personas son hiperactivas. Está aquí, está allá, que esto y aquello. Mentalidad de esclavo. Mentalidad de hijo se valora porque él es hijo. Amén. Y va a ser reconocido porque él es hijo. En segundo lugar, base para sentirse bien. Le agrada ser útil. Le agrada ser útil, dice. Entonces, voy a mirar acá. Porque si no me voy a quedar con el cuello duro. No funciona el internet, Carlitos, no tengo conexión. No puedo ver en mí. Vos ya sabes todo. ¿Eh? Entonces, base para sentirse bien, ser útil, agradar a las personas. ¿Saben qué? El que tiene mentalidad de esclavo, vive esclavo de qué es lo que van a decir de mí, qué van a pensar de mí, qué puedo hacer para... Entonces vive pendiente de la opinión de los demás. Sin embargo, el que tiene mentalidad de hijo, para sentirse bien, él se siente amado, se siente bien con el Padre, le gusta agradar a Dios antes que a los hombres. No, pero me van a rechazar todos mis amigos. No, en mi trabajo me van a decir el raro. No, pero no, hermanos. Mantener tus principios. Gloria a Dios. 3, conocimiento. El esclavo necesita saber qué hacer. No necesita entender el propósito de sus acciones. O ya ponte a él. Él hace nomás. Él hace nomás. Esa es la mentalidad de esclavo. Y esto, mi querido hermano, mi querida hermana, te va a servir aún en el área laboral. Porque cuando tenés mentalidad de esclavo, siempre vas a ser empleado. Y no tengo nada contra los empleados. ¿Cuántos quieren ser jefes? ¿Cuántos quieren tener su propia empresa, su propio negocio y todas esas cosas? Hay que cambiar de mentalidad, hermano. De mentalidad de esclavo a mentalidad de hijo de Dios. Sin embargo, el conocimiento del hijo, ¿verdad? El Padre le revela sus propósitos. Vive por los propósitos de Dios en su vida. Amén. Vive por los propósitos de Dios. ¿Sabes que si vos no tenés un propósito de vida, si vos no tenés una identidad bien definida, mi querido hermano, siempre vas a trabajar por los propósitos y las metas y objetivos de otras personas? Sin embargo, cuando vos tenés mentalidad de hijo, vas a buscar en tu Padre Celestial la identidad de hijo y Él te va a dar tu propósito de vida y vas a correr tras tus propias metas, tras tus propios propósitos. Aleluya. Gracias por lo que dijeron, amén. Motivación. El esclavo trabaja por obligación, cumple su deber, tiene compulsión por producir o agradar a otros, ¿verdad? Él tiene que producir. Su meta es la productividad. Y no digo que seas un haragán. Yo produzco y por la producción todos me tienen que admirar. Sin embargo, el que tiene identidad de hijo, su motivación es alegre al participar con el Padre de sus obras y de sus propósitos. Ya descubrió sus propósitos y ¿saben qué? Trabaja en su propósito dirigido por el Padre porque el Padre le reveló el propósito. No necesita que le demos manija para que trabaje. Dale, producí más, gana más discípulos. Dale, levanta esto, levanta. No, porque entendió el propósito de Dios en su vida. Dios le reveló su propósito. El tipo trabaja, ¿verdad? Y se siente feliz. El propósito de su existencia del esclavo, trabajar, ser productivo, buscar resultados. Y así a primera vista, no parece mala la idea. No está mal.
Pero el que es hijo busca ser compañero del Padre, crecer para ser como el Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Tipo de relaciones. El esclavo, sus relaciones son contractuales. Yo hasta aquí hago. No, mi horario es de tal a tal horario. No, esto es lo que yo puedo hacer. Sin embargo, el hijo tiene familiaridad con el Padre, intimidad, lleno de cariño, afecto, amor, hace con alegría las cosas. Como dijo el Señor, marcha la milla extra. Amén. El que tiene identidad de hijo. Relaciones emocionales. El esclavo es distante emocionalmente del jefe o del patrón o del líder. Sin embargo, el que tiene identidad de hijo comparte el espíritu, comparte el sufrimiento, comparte la herencia del Padre. Amén. Consecuencia de no obedecer. El esclavo es castigado, rechazado, echado fuera. Sin embargo, el hijo acepta la disciplina para ser restaurado. Entiende la disciplina, que porque Dios le adoptó como hijo, dice la palabra, Dios al que toma por hijo disciplina. Amén. Dios nos encamina, Dios nos pone límites. Relación en su trabajo. El esclavo hace lo que el jefe le ordena. Generalmente no concuerda con lo que él quiere hacer. ¿Hace por qué? Porque hace por obligación. Entonces, hace de mala gana. Vas a repasar acá. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Yo podía estar allá en la oficina y mirá, pues estoy repasando acá. Hace lo que no quiere hacer. Sin embargo, el hijo dice, hace lo que el padre está haciendo. Desarrolla compañerismo. 10. Fuente de energía y de poder. Su propio esfuerzo, el esclavo, su propio esfuerzo, y está esperando que le reconozcan. Mira hacia alrededor. ¿Quién me está mirando? Ahora voy a repasar más rápido. ¿Verdad? Está buscando ahí el reconocimiento de otros. Sin embargo, el hijo, ¿verdad? Su fuente de energía es la gracia, el amor, la aceptación como fuente de todo esfuerzo. Él sabe que la recompensa viene del cielo y no de la tierra. Amén. Porque hace las cosas de corazón como para Dios y no para los hombres. Y por último, el descanso. Tan importante, hermano. El esclavo no consigue parar, no consigue descansar, no tiene día de reposo, vive sobrecargado, vive abrumado, vive... ¿Por qué? Porque tiene que producir, porque tiene que agradar al ojo de los demás. Y el hijo, sin embargo, celebra descansar y practica el día de reposo semanal. ¿Cuántos tienen un día de reposo? ¿Cuántos dicen yo sí o sí? Hermanos, no sé por qué razón, causa, motivo, nos metieron en la cabeza que nosotros tenemos que trabajar. El paraguayo, por ejemplo, no tiene en cuenta sus vacaciones. ¿Cómo yo sé eso? Porque ninguno de ustedes, le aseguro, ni los que están viendo por televisión, ahorran para sus vacaciones. ¿Sí o no? Y nos vamos de vacaciones con el préstamo que hacemos y nos duele todo el año pagar la cuota de las vacaciones. ¡Aleluya! Pero pregúntele al brasilero, al argentino, al de otro país. Ahorra todo el año para que cuando llegue sus vacaciones él pueda ir a disfrutar. Pero vos te vas de vacaciones con un préstamo y allá cuando estás en la playita ahí con la arenita que te entra entre los dedos, te acordanté la cuota 1.250.000 mensual por 12 meses. ¡Aleluya! No tenemos día de reposo, no pensamos en nuestras vacaciones, no pensamos en nuestro descanso y trabajamos como esas locomotoras viejas. Después cuando estamos todos estartalados decimos, ¡qué buen obrero de Dios yo soy! Nada que ver. Si Dios dice que trabajó 6 días y el 7º descansó, debió más. ¿Vos quién sos para trabajar sin descanso? Y nos enseñaron mal, hermanos. ¿Verdad? Acá con mi esposa sabemos nosotros. Nunca le pusimos a Dios feriado, domingo, lluvia, frío, calor. Y no ahora, de siempre. Y tenemos que tener un día de reposo y respetar ese día de reposo. Yo no le digo que sea el sábado, no estoy hablando del Shabbat ni nada por el estilo. Estoy hablando de tu día de descanso. Y propuse en mi corazón, tengo un mentor muy bueno. Y él me dijo, Luis, tenés que marcarte y respetar un día de reposo. Y estoy tratando de hacer eso.
Aparte la máquina ya está un poquitito usada, ¿verdad? Como dice Robertito, cuando sos como camión viejo, lleva tu camión viejo al taller, arregla una cosa y cuando sale ya se descompuso otra, ¿verdad? Entonces hay que respetar el cuerpo, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Quiero que lleves a tu casa esto. No vayas a tirar por el camino ni dejar en la guantera de tu auto o que dale a tu nieto, a tu hijo para que pinte ahí atrás en la hojita blanca. Quiero que lleves a tu casa. Quiero que analices en oración. Que puedas decirle al Señor, Señor, si yo tengo espíritu, identidad de esclavo, y eso está atajando mi desarrollo, mi crecimiento, si eso está haciendo, Señor, que yo sea una persona improductiva, no creativa, perdóname, Señor. Quiero salir de esta situación. Señor, quiero que me cambies, quiero que me transformes, Señor. Quiero ser realmente esa nueva criatura que tu palabra promete. Y el primer paso que tenemos que dar, hermanos, ¿saben qué es? Entregar realmente nuestro corazón a Cristo. A veces decimos, sí, soy cristiano, me voy todos los domingos a la iglesia del Pastor Lucho. Primero que no es mi iglesia, es la iglesia de Jesucristo. Y no por venir a la iglesia los domingos, sos cristiano. En esta mañana queremos saber si hay personas que están con nosotros por primera vez. Queremos darle un recuerdo de la iglesia. Tenemos ahí una persona, tenemos a un varón. ¿Quién más? ¿No he visto otra mano? ¿Somos todos los de la casa? Entonces, ya vamos a acercarnos a vos en un momento y a los que están viendo por televisión. Quiero invitarles a hacer una oración. En primer lugar, tenemos que ser hijos de Dios. No es cambiar de religión, no es optar por otra religión. Como les dije, ninguna religión salva, hermano. El que nos salvó ya hizo lo que tenía que hacer. Ya murió por vos y por mí en la cruz del Calvario. Ahora es aceptar a Jesús, pero en serio, con sinceridad, con un corazón abierto y decirle que te perdone, que te restaure. Repetí conmigo esta oración diciendo así: Señor Jesús, con más fuerza, iglesia, Señor Jesús, en esta mañana me acerco a ti, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy me arrepiento de cada uno de ellos. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en tu libro de la vida. Amén y amén. Si hiciste esta oración, mi querido amigo, gloria a Dios. Si hicieron esta oración viendo el programa, gloria a Dios. Yo quiero orar con ustedes para ir terminando nuestra reunión, para pedirle perdón al Señor, para pedirle perdón a Él, porque aunque Él nos hizo libres, nosotros seguimos siendo esclavos del poder del pecado. Porque aunque Él nos dice que vivamos en el Espíritu, vivimos en la carne. Porque Él nos dice, ya no vivan en Romanos capítulo 7, vivan en Romanos capítulo 8. Ya no soy esclavo. Entonces, yo te pido que cierres tus ojos y empieces a hablar con Dios.